Y este texto empieza bien interesante. La verdad es que en ese momento que lo leí no entendí nada. Ahorita tal vez sigo sin entender mucho, como pasa en general con cualquier texto que leo. Pero empieza con una crítica a un médico porque llega a oídos de Freud directamente de una paciente de este médico que este médico le recomienda que tenga relaciones sexuales y le dice que si ella tiene neurosis de angustia directamente es porque está teniendo falta de relaciones sexuales. Y entonces está la idea así como que medio extraña ¿de dónde saca esa idea? Pregunta a esta paciente y le dice, no, mire, es que lo que está ahorita en auge, lo de hoy, es el doctor Freud. Y el doctor Freud dice que la neurosis de angustia tiene que ver con una represión sexual. Y se embonaba perfectamente con el hecho de que ella había dejado a su marido. Y tenía esta posibilidad bueno, dejo vuelvo con mi marido o busco un amante con quien tener relaciones sexuales. Pero obviamente el decirlo tal vez sea fácil, para ella era complicado esta situación porque pues era muy apegada a la religión, tenía ciertos valores y pues no era muy práctico en ese sentido. Como tal, la recomendación no era muy prudente, pero la crítica de Freud no va directamente hacia eso, sino va a decir que su teoría nunca, nunca, nunca recomendaría tener relaciones sexuales como tratamiento. Me gusta mucho este texto porque hace una diferenciación bien clara. No es lo mismo necesidades sexuales a coito, porque cuando nos enseñan la teoría psicosexual, en todo momento se lleva al sentido de una cierta erotización al cuerpo. O sea, puede haber una necesidad sexual que sea análoga o muy de la mano a una necesidad de afecto y termina siendo erótica y sexual, aunque el matiz principal de esa necesidad es la ternura. No propiamente se trata de que el ser humano se va a enfermar si no está teniendo constantemente orgasmos. Aunque no habla todavía propiamente aquí de pulsiones, lo que se satisface es la pulsión y la pulsión es inhibida en su fin. ¿Qué quiere decir esto? Para Freud la pulsión sale del cuerpo. Aquí está el cuerpo. Es una energía psíquica, sexual, que tiene diferentes funciones. Entre la preservación de la especie, el principio del placer, o sea, estar constantemente sintiendo placer, pero esto no es de lo que viene de afuera, sino de una reducción de la tensión. La reducción de la tensión genera placer, imagínenselo de este sentido. Ustedes tienen muchas ganas de hacer pipí, tengo muchas ganas de hacer pipí, empiezo a sentir mucha tensión, voy al baño, esa tensión se libera y mi cuerpo vuelve a estar en un estado de reposo. Esto viéndolo desde un arco reflejo totalmente clásico neurológico. Aquí lo vamos a aplicar a energía psíquica. Le estoy diciendo que se inhibide en su fin porque la pulsión se puede satisfacer incluso en su frustración. Pero gracias a inhibir una necesidad fisiológica, nosotros tuvimos un reconocimiento moral, social y demás. Ya si lo complejizamos, pensamos en la anorexia. Aunque el alimento es el medio de la pulsión, la inhibición es lo que tiene la satisfacción. El placer sexual de la anorexia viene de no comer. Es inhibido en su fin. O sea, al final de cuentas, la meta a la que llega no es el punto, sino el recorrido es lo que le da la satisfacción. O sea que, aunque sea sexual, a veces puedes tener coito y no satisfacer a la pulsión. No es tan sencillo como decir, no, pues ahí vaya y suba la escalera.
Dice, el factor patógeno no es este no saber en sí mismo, sino el fundamento del no saber en unas resistencias interiores que primero lo generan y ahora lo mantienen, que es muy en lo que estábamos hace un momento. Lo que enferma no es el no saber, lo que enferma a la persona son las resistencias que generaron ese no saber. La energía que se coloca para que ese funcionamiento, para que ese aparato siga funcionando de esa manera, es lo que enferma. Entonces no basta con decirle a la persona, lo que tiene usted es una inhibición sexual, está frustrada por no tener relaciones sexuales. De nada sirve, porque en ese momento que usted le diga cuál es su síntoma, va a aparecer otro. ¿Por qué? Porque la resistencia sigue operando. O sea, este funcionamiento se sigue dando. Va a buscar otra meta, porque les digo, es inhibida en su fin. La pulsión se satisface en el trayecto, no a donde llega. Si el saber sobre lo inconsciente tuviera para los enfermos una importancia tan grande como creen quienes desconocen el psicoanálisis, aquellos sanarían con solo asistir a unas conferencias o leer algunos libros. El estar en un análisis no te da la condición de analista. La pregunta es si a pesar de no tener un análisis, lo puedes llegar a hacer. Él habla de, un poquito más adelante, el autoanálisis. Él aplicó el autoanálisis, pero lo abandonó en el momento en que se dio cuenta que es imposible. O sea, hay una lectura dentro de su propio material que escapa a sí mismo, como pasa con cualquiera de nosotros. Que sí hay cierto alcance, sí, pero es muy complicado que vaya a tener éxito un análisis en ese sentido si no hay una lectura externa. Pero eso de todos modos no responde si es tan riguroso el hecho de que para ser analista tienes que tener análisis. Si estás hablando de una simulación, entonces el movimiento natural sería que hubiera un coanálisis. No sé si me explico. Que tú como analista aprendieras a ser analista estando en simulación con alguien más, pero no en condición de paciente. No estoy diciendo que no se analice. No va por ese sentido. No va por ese sentido. Obviamente lo que se inventa para dar cabida a esto es el análisis didáctico. No es lo mismo un análisis ortodoxo o clásico o un análisis didáctico. En el análisis didáctico se da cierta libertad al analista de hacer puntualizaciones teóricas o explicar fenómenos teóricos. O sea, sí está la intervención, no es como que vayas a dar clase, pero puedes equiparar situaciones, mira, como tal teoría, como tal autor, o puedes recomendar un libro. Entonces, este modelo. Otros modelos, la verdad es que apenas los estoy conociendo. Esta técnica no puede aprenderse todavía de los libros y, por cierto, solo se lo obtiene con grandes sacrificios del tiempo, trabajo y éxito. Ni a mí mismo ni a mis amigos y colaboradores nos resulta grato monopolizar de este modo el título para ejercer una técnica médica. Y por eso en ese sentido es entendible la postura de Freud. No es que se quiera monopolizar, es que si no tienes bien estos fundamentos va a haber un malentendimiento. Dice Freud que el comentario de este médico pues a lo mejor no hace tanto daño a la teoría psicoanalítica. Pero dice, pero él se dañó a sí mismo y contribuyó a reforzar los prejuicios que en él los enfermos se elevan, a raíz de las comprensibles resistencias afectivas y contra la actividad del psicoanalista. O sea, entonces no hubo tanta bronca en lo que dijo. Este malentendimiento que nosotros tenemos en las universidades, el maestro que habla mal del psicoanálisis no está dañando al psicoanálisis, se está dañando a sí mismo. ¿Por qué? Porque no le está entendiendo como un modelo teórico que lógicamente se justifica, que se aplique en esta realidad, eso quién sabe.
como las matemáticas. Pero eso no quiere decir que no se justifique en sí mismo. Yo creo que hice mucho hincapié en esto. No se trata de traer recuerdos a la conciencia. Dice, la historia no es el pasado. La historia es el pasado historizado en el presente. Historizado en el presente porque ha sido vivido en el pasado. El camino de la restitución de la historia del sujeto adquiere la forma de una búsqueda de restitución del pasado. Esta restitución debe considerarse como el blanco hacia el que apuntan las vías de la técnica. El paciente está en el presente. Su historia es el pasado. ¿Sí? Pero su historia no está en el pasado, su historia está en la historización que él hace en el presente. Entonces, no se trata de que se haga este movimiento en el que se recuerde el pasado. En realidad, el movimiento se da en el mismo presente, una historización donde él cuenta A, B y C, y nosotros realizamos una restitución. Entonces hacemos una modificación en la que a partir del presente modificamos el pasado, y ustedes piénsenlo tantito. Si a una persona le cambiamos su pasado, su restitución del pasado, deja de ser esa persona. No estoy hablando estamos hablando en este sentido de que el modelo teórico de Freud, a pesar de que es limitado en cierto sentido, tiene un alcance inmenso. Y todo se da en el presente. Ese es uno de los errores que tenemos al iniciar. Creer que lo que enferma al paciente es su pasado. No, lo que le está enfermando es el presente, en el que está historizando su pasado. Es mucho más complejo que hablar de aquí y ahora, No es aquí y ahora. Si no hay ninguna duda o hay algún comentario, pero lo que sí te puedo decir es que el error más grande en el que podemos caer es mantenernos en esta asepsia o en este sentido tan hermético de decir que nosotros somos los que tenemos todas las respuestas y que no hay una teoría mejor. Porque en realidad, como lo hemos visto en estas dos sesiones que hemos tenido, fallas hay por todos lados. Pero estoy seguro que si nos ponemos a hacer una lectura a conciencia de cualquier modelo psicoterapéutico, vamos a encontrar fallas.